Es increíble cómo pasa el tiempo, pero también es increíble lo que Dios hace y está haciendo en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por este año que nos ha permitido permanecer en Él. Si tú y yo hoy estamos aquí, es por la gracia y la misericordia del Señor, amén. No es porque nuestro esfuerzo y nuestros deseos no son suficientes. Siempre necesitamos de la gracia, del poder, de la misericordia y del amor de Dios para seguir aún en sus caminos. Esta mañana quiero compartir con ustedes esta enseñanza que la he titulado El glorioso evangelio de salvación. El glorioso evangelio de salvación. Y quiero preguntar a las mujeres primero, ¿qué harían ustedes si en esta Navidad abren su regalito de Navidad y entonces encuentran algo como eso? Un hermoso diamante. ¿Cómo? ¿Qué tal? De que lo vende y se compró un apartamento. ¿Ah? ¿Qué harías tú? ¿Qué harían las mujeres si abren su regalito de Navidad y encuentran allí un hermoso diamante en un fondo negro? ¿Qué harían? Uno lo van a vender, otro ¿qué van a hacer? Lo esconde. Bueno, muy bien. ¿Qué más harían? Bueno, ahora, ¿qué pensarían de ese hombre? Espero que sea el esposo, que haya tomado el trabajo de regalarle a su esposa un hermoso diamante en un fondo negro. Vamos a hacer de cuenta que este es un hermoso diamante. No es un diamante, es una, ¿cómo se llama? Un zircón. Parece un diamante, pero no es un diamante, porque si no me van a saltar después de que salga de aquí. Es un zircón en un fondo negro. ¿Qué harían? ¿Qué pensarían de esa persona que les ha regalado ese diamante? ¿Que les ama? ¿Sí? ¿Les ama mucho? ¿Sí? Mucho, ¿no? Tuvo que haberle amado mucho para semejante regalo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Las segundas intenciones. Bueno, pero independientemente de eso, independientemente de todo eso, ¿qué hace especial a un diamante? ¿Qué lo hace especial? El brillo. Es una piedra preciosa que refleja la luz de una manera espectacular. No hay otro mineral en la naturaleza que refleje la luz como la refleja un diamante. Es raro, ¿no? Es único, es raro encontrar diamantes, o sea, por eso son tan costosos, porque es raro encontrarlos, ¿cierto? Es fuerte, es el mineral más fuerte. En la escala de Mohs tiene el valor número 10, significa que nada puede rayar un diamante, sino que el diamante sí raya lo demás, pero nada puede rayar un diamante. Es único, es especial, tiene un valor tan costoso, precisamente por lo único que es. Mis hermanos, así es el evangelio. Yo quisiera que esta mañana y a través del Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, para que al salir de esta mañana de este lugar, vayamos gozosos a nuestros hogares pensando en lo glorioso que es el evangelio, porque es mucho más hermoso, mucho más grande, mucho más valioso que un diamante. Amén. El evangelio de Dios es poderoso y quisiera que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, verso 16. Es un pasaje que todos conocemos. Todos conocemos Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación. Quisiera esta mañana compartirles 3 partes. Una primera parte se llama el evangelio en la creación. La segunda parte, el evangelio en la redención. Y la tercera parte, el evangelio en la consumación de los tiempos. Es como un resumen de lo que hemos hecho, hemos visto a lo largo de este año, el plan de Dios tan importante para nuestras vidas. Pero ¿cómo nosotros cabemos, cómo nosotros entramos dentro de ese plan de Dios? El evangelio en la creación, en la redención y en la consumación de los tiempos.
Vamos entonces al primer punto del Evangelio en la creación, Romanos 1:16. No me avergonzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primer punto, el Evangelio en la creación. Y para esto tenemos que remontarnos al libro del Génesis. No lo vamos a leer, pero vamos a ir de la primera página de la Biblia que está, si tú hables tu Biblia vas a encontrar Génesis capítulo 1. Es muy fácil de encontrar, Génesis capítulo 1. Y en el capítulo 1 encontramos una narración tan espectacular, tan sorprendente, tan maravillosa, que es como Dios inicia todo. Como Dios es el principio de todo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Tú y yo nunca estuvimos ahí presentes. Pero ¿se imaginan lo que fue eso? Un mundo oscuro, un mundo vacío, no existía nada. Y de la nada, de repente Dios dice, Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y de ahí en adelante esa luz sigue viajando por todo el universo. ¿Puedes creerlo? Sigue viajando. La luz por todo este universo. El mundo estaba desordenado, el mundo estaba vacío. Pero llegó el momento en que Dios dijo, hágase la luz. Y dio origen a algo espectacular. Esto debió ser una cosa maravillosa. No sé cuántos de ustedes han podido en una pequeña escala ver un amanecer. Un hermoso amanecer. Pararse y decir, mañana me voy a levantar temprano aquí en la playa a ver ese hermoso amanecer. Y si no es el amanecer, entonces el anochecer, ¿cierto? Pero un hermoso amanecer es algo espectacular. Cuando nos paramos allí y esperamos y está oscuro y de repente empieza a subir el sol, a calentar majestuosamente, es asombroso. Mis hermanos, el Evangelio es asombroso. Y ese primer día cuando Dios dice, hágase la luz, fue sorprendente, fue espectacular, no tengo palabras para describir eso, pero te lo puedes imaginar. Sin embargo, hay algo asombroso que conecta con la Navidad. Y es cuando pensamos que ese bebé, ese niño que vino a este mundo, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, nació del vientre de una mujer, y entonces este Jesús que nacía allí en Belén era el creador del universo. No nacía y venía a este mundo en ese momento y ahí empezaba su vida. Él ya era, él ya existía eternamente. Y ahí estaba Jesús creando todo con su Padre. Hágase la luz, hágase en los cielos, hágase el mar, hágase la tierra, hágase los animales. Y finalmente Dios crea al hombre del polvo de la tierra. ¡Qué hermoso! Crea al hombre del polvo de la tierra y ¿qué hace? Lo crea y luego dice que sopla aliento de vida. Qué sorprendente pensar que nosotros somos el resultado del polvo de la tierra, algo insignificante, pero como este Dios sabio nos crea, sopla aliento de vida y nos crea con un propósito. Y ese propósito está en el corazón de cada ser humano que viene a este mundo. ¿Cuál es ese propósito? Conectarse, conocer al Dios que le ha creado, al Dios que se tomó el trabajo de amarlo, de hacerlo pieza por pieza, su cabeza, todo. Es increíble cómo un bebé se forma en el vientre de una mamá. Es increíble. Pero Dios lo hizo y sopló aliento de vida y nos dio vida. Y dice que el hombre fue un ser viviente y fue maravilloso. Luego crea de la costilla de Adán, crea a su ayuda, a Eva, y luego están los dos como pareja hablando cara a cara con Dios, disfrutando de esa comunión con Dios, celebrando. La Navidad es un tiempo tan especial, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes anhelan estar con su familia? Muchos viajan de un lado para otro para estar con su familia,
para estar con sus seres queridos, con sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus primos. Hablábamos esta semana compartiendo con una familia en casa de unos amigos venezolanos. En la Navidad se reunían más de 200 personas porque eran 16 hermanos. 16 personas en una casa, en una finca. Pero felices de estar allí juntos, de compartir, de celebrar. Mis hermanos, eso está en el corazón de cada ser humano, el poder relacionarse. ¿Y qué mejor que poder relacionarse con Dios? No hay nada mejor. Dios nos creó con el propósito de que nos podamos comunicar, relacionar con Él. En esta primera creación, Dios con su amor crea al hombre y lo pone en un paraíso terrenal para tener comunión y una relación íntima de amor y de deleite mutuo. Y aquí entonces decimos que el evangelio es poderoso, es poder de Dios, porque es sorprendente. Cuando todo estaba oscuro y vacío, aparece Jesús, el niño que más adelante nacería en un pesebre, como el creador de todo el universo, del cielo y de la tierra. Jesús es el Hijo de Dios. No podía ser menos. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, sigue siendo el Hijo de Dios. Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene toda la soberanía, porque Él es Dios. Y estaba desde la creación. Y era asombroso ese momento. Pasemos al segundo punto, mis hermanos. El evangelio en la redención. Todo era hermoso. Génesis 1 y 2. Asombrosamente hermoso, maravilloso. Pero algo pasa en el capítulo 3 de Génesis. La serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre y la mujer desobedecen al Señor. El hombre y la mujer ahora quieren ser como Dios, pero sin Dios. Quieren vivir a su propia manera. Quieren vivir decidiendo lo que es bueno y malo para ellos. Y así ha sido, mis hermanos, desde ese momento hasta el día de hoy. Y eso es una tragedia, porque a partir de ese momento entró la muerte en el mundo. Entró la muerte. Entraron las lágrimas, entró el sufrimiento, entró el dolor. Hasta el día de hoy ha sido así. Y pregunto yo, ¿qué es lo que más anhelamos como seres humanos? Si no es tener paz, si no es tener gozo, si no es tener alegría. Pero hasta el día de hoy no ha sido así. Estamos por terminar este año. Guerras. Mis hermanos, yo no he vivido lo que es una guerra, pero sí he visto lo que ha pasado en Israel y Palestina y eso me rompe. No sé a ustedes si los rompe o no, pero ver esas imágenes es impresionante, una guerra. Ver cómo la gente tiene que huir sin nada, cómo andar a veces desnudos, no tener que comer, escuchar los aviones y esconderse. Eso es terrible, es terrible. Pero eso es fruto del corazón del hombre, de nuestro egoísmo como seres humanos. Probablemente no estamos en una guerra, pero probablemente también sufrimos las consecuencias del pecado a través de las enfermedades, un cáncer. Ver partir un ser querido a causa de un cáncer es terrible, mis hermanos. A causa de cualquier otra enfermedad es terrible. No lo desearíamos para nosotros, no quisiéramos pasar por allí, pero es una realidad. El dolor, el sufrimiento en el mundo es una realidad. Los niños que padecen
que no tienen que comer, tantas cosas que rompen el corazón. Sin embargo, en esos momentos, cuando este mundo estaba perdido, Dios había hecho una promesa a Adán y Eva. Un día nacería un Salvador. Un día de la simiente de la mujer vendría un poderoso Salvador. Y llegó el día. Y lo escuchamos esta mañana a través de la narración que hicieron los niños. Llegó ese día. Muchas matrices de mujeres se abrieron. Porque cuando se abre la matriz dice, y dio a luz a un niño. Dio a luz. Este Jesús estaba en el vientre de su madre, María, estaba en la oscuridad. Pero se abre el vientre un día de una mujer escogida por Dios y como resultado de la obra del Espíritu Santo en su vida, Dios planta allí a este bebé y se abre esa matriz y Jesús viene al mundo. Tal como tú y yo nacemos, tal como tú y yo somos y podemos verle y podemos conocerle. En ese momento Dios se hacía visible. El Dios que había creado todo el universo, el Dios que era inaccesible, ahora se dejaba ver en la persona del Señor Jesucristo. Ahora era visible y ahora estaba aquí entre nosotros para mostrarnos su amor, para mostrarnos el camino de regreso a la casa del Padre. ¿Y qué hace este Jesús? Crece a la edad de 30 años, lleva a cabo su ministerio por 3 años, anunciando el reino de Dios, anunciando a las personas cómo volverse a Dios. Y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese gran amor de Dios, Él permitió que un día Jesús se hiciese hombre, naciese del vientre de una mujer, pero siendo hombre sin pecado, nos mostró el camino de regreso a casa por medio de su sacrificio, por medio de que Él paga en la cruz. Él siendo sin pecado, toma nuestro lugar, toma nuestro pecado. Y Dios cargó en Él el juicio y la ira de Él. Quiero que leamos juntos, mis hermanos, Romanos capítulo 3, porque allí encontramos la justicia de Dios. La justicia que hace que el hombre pueda ser salvo. Nadie hubiera podido hacer esta obra. Ningún ser humano pudiera ser limpio de sus pecados por sus propios esfuerzos humanos. Nadie lo puede hacer si no es a través de la obra de Cristo Jesús. Y dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No había nadie, no había un ser humano que pudiera presentarse delante de Dios limpio y sin pecado. Por eso Jesús tenía que hacerse hombre, por eso Jesús tenía que encarnarse. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros con el propósito de que se cumpliese en Él la justicia de Dios, de que Dios cargara en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso Él derramaba su sangre y su cuerpo era destrozado en una cruz. El Rey del universo ahora estaba allí pendiendo de una cruz, por amor a ti y a mí. ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! ¡Qué favor de Dios! ¿Quién daría a su propio hijo, su único hijo, para tal cosa?
el Dios del universo, ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Qué cosa tan asombrosa. Antes de la fundación del mundo ya estaba planeado. Ya el Hijo de Dios voluntariamente se había presentado a decir a su Padre: yo voy. ¿Va a tener un costo? Sí. ¿Voy a tener que entregar mi vida? Sí. Pero yo lo asumo. Yo voy para rescatar al hombre de su pecado y de su maldad. Y ahora tenemos aquí la justicia de Dios, que todo aquel que en Él cree no se pierda, que todo aquel que en Él cree es salvo, todo aquel que en Él cree, sus pecados son perdonados y ahora Dios nos ve justos, limpios, sin pecado. Qué precioso, qué maravilloso. Ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de Dios que transforma. Cuando reconocemos nuestra maldad, cuando reconocemos nuestro pecado y cuando decimos: Señor, te necesito, te necesito. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, yo no puedo cambiar las circunstancias, yo necesito nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre que era moralmente correcto, que creía lo que era correcto, pero Jesús tiene su encuentro con él y le dice: Nicodemo, que ya era un hombre también anciano, le dice Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y eso significa que Dios, por su Espíritu, entra y transforma y cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos y nos hace totalmente nuevos, nacer de nuevo. Ese es el poder del Evangelio. Dice ahora que este Jesús, que sería grande y sería un poderoso Salvador, lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios. Solo Él, como el Cordero Santo, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, podía satisfacer la justicia de Dios para el perdón de nuestros pecados. El Evangelio es poder de Dios para salvación, porque Dios se hace hombre y toma el lugar del hombre pecador, alejado de Dios, perdido en sus pecados y tinieblas, y lo declara justo a sus ojos, santo por el sacrificio de Jesús en la cruz. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en la obra redentora. Esa obra redentora tuvo un costo muy alto. Y por eso los diamantes tienen un costo muy alto, porque son raros y escasos. ¿Quién, sino Jesús, derramó su sangre? El Hijo de Dios, el más precioso de los hijos de los hombres, como dice la palabra, derramando su sangre por ti y por mí. Tuvo un costo, nuestra salvación tuvo un costo muy, 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 muy alto. La sangre de Cristo. Pero por esa sangre Él nos compró, Él nos redimió y Él dice: ahora son míos, me pertenecen. Y ahora Dios nos hace parte de su familia, a todo aquel que en Él cree. Cuando estaba todo oscuro y perdido para el hombre a causa de su pecado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo en ese momento preciso para darnos salvación. Finalmente, el Evangelio en la consumación de los tiempos, y los invito al libro de Apocalipsis, al final casi de sus Biblias, en la otra etapa de sus Biblias, Apocalipsis capítulo 21, los primeros 5 versículos, dice, Apocalipsis 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva pasaron, y el mar no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Mis hermanos, si tú has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, pues debemos aguardar y esperar ese hermoso momento, cuando cielos y tierra nueva va a haber. Dios va a hacer un mundo totalmente nuevo. Lo que vemos aquí con nuestros ojos un día desaparecerá, dice la Biblia, será consumido por el fuego. Pero todos sus hijos, toda su familia va a estar con Él, en ese cielo y en esa tierra nueva. Un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Las lágrimas, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor causados por el pecado, como consecuencias de que nosotros vivimos independientemente de Dios, ya no existirá más. Imagínense en eso, un mundo sin muerte, sin tristeza, sin dolor. Al final de la Biblia, Dios abre un nuevo paraíso en la nueva creación, donde reinará la justicia eternamente y para siempre. Los creyentes de Jesús que hemos conocido las penas de este mundo y aún la muerte, conoceremos ahora la alegría y la vida eterna en una relación de amor en la casa del Padre. En este mundo nuevo, el mayor deleite será la misma presencia de Dios. ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más deseamos? Vivir con Él, estar con Él. Si aún en esta Navidad le regalaron un diamante como esos, no es igual, ¿cierto? No es comparable, ¿cierto? La presencia de Dios será lo único deseable para nuestros corazones y nuestras almas. Estar con Él para siempre. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para darle una esperanza firme y segura de un día pasar, de que muera, y el día en que partamos de este mundo, iremos a la misma presencia de Dios. Porque Dios es fiel a sus promesas, como se lo prometió a Abraham. Dios es fiel a lo que ha dicho, es fiel a lo que ha hecho por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios es fiel y lo hará. El Evangelio es poder de Dios para salvación, porque al final de los tiempos, los hombres y mujeres de toda lengua, raza, tribu, nación, le adoraremos eternamente y para siempre. No seremos ni uno, ni dos, ni tres, millones de millones de millones. Junto a los ángeles, millones de millones de millones, delante de este Dios, que lo ha hecho todo de una manera tan asombrosa, tan maravillosa, y a Él será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No se hablará de lo que hicimos ni de lo que dejamos de hacer. Lo único importante, lo único relevante en el cielo será la presencia de Dios, será su gloria, ver como el diamante reflejado de muchas facetas, su belleza. No se comparará, pero será, yo no me imagino ese trono del Señor radiante, la misma presencia de Él, radiante, fulgurante, sus ojos. Será asombroso, asombroso estar allí y deleitarnos. Pero mis hermanos, al pensar en estas cosas, tenemos que pensar, ya como conclusión, que el Evangelio, este Evangelio, que para nosotros a veces se vuelve como rutinario. Sí, yo sé que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Llega una Navidad, sí, yo sé que Jesús es el creador del mundo y estaba allí naciendo, haciéndose hombre para salvar a los hombres. Sí, eso yo lo sé. Pero mis hermanos, yo quisiera que esta mañana al salir de este lugar no fuera una enseñanza más, no fuera un recuerdo más. Mis hermanos, esto es lo más valioso, es lo más importante que Dios ha hecho
salvar al hombre. Él no necesitaba hacerlo, no necesitaba, Él es Dios. Pero Él en su amor, en su misericordia, se tomó el trabajo de pensar en nosotros, de formarnos, de hacernos, de darnos vida. Y luego al vernos descarriados, separados de Él, como dicen, meter sus manos en la más podrido, hacerse hombre, venir a este mundo, dejar su trono, humillarse de tal manera para que tú y yo jamás dejásemos de tener la oportunidad de estar en su presencia por toda la eternidad. ¿Y qué costo? ¿Qué costo lo que hizo Jesús? No se puede comparar con nadie. Nos podría amar, nadie nos podría, sí, entregarse por nosotros, siendo lo que éramos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Qué maravilloso. Y esa es la Navidad, mis hermanos. No podemos contarle a otros de las maravillas de la Navidad si para nosotros esto no tiene significado, si para nosotros esto no tiene valor, si para nosotros el Evangelio es más hermoso que un diamante. Si a mí me regalaran un diamante hoy, diría, muchas gracias, lo voy a conservar. Créeme que lo voy a conservar, pero tengo algo más maravilloso, que es Cristo, su salvación, su perdón. Y anhelo un día estar en su presencia por toda la eternidad. ¿Quieres tú ese regalo? Pues toma, en serio, esta obra de salvación. Cree lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Cree en su sacrificio. Es un regalo. El mejor de los regalos, ¿quién puede creerlo? Un diamante, la salvación que es mejor que un diamante, sea gratuito. Nosotros tendríamos que trabajar yo no sé cuántos años para regalarle un diamante así a la esposa, ¿sí? Yo les he contado, mi anillo de matrimonio lo he perdido 2 veces, este es mi tercer anillo de matrimonio. Tercer anillo de matrimonio. Y lo que me ha costado cuidarlo ahora, porque sé lo valioso que es. Y al precio que tiene el oro hoy en día, más costoso todavía. Entonces me lo guardo con disimulo. Pero no quiero tenerlo escondido, sino que quiero mostrarlo. Quiero mostrarlo. Quiero decir, mira, esto es valioso, muy valioso. Puede que tú hoy día no lo entiendas. Puede que hoy día tú dices, ¿qué me importa que Jesús haya muerto? No me importa. Pero un día, cuando tu alma esté en el día más oscuro, cuando venga la noche, cuando vengan las tinieblas, cuando estés llorando, cuando estés viendo a tu ser querido allí en el ataúd, cuando venga el dolor, la enfermedad, y tu alma está en esa noche oscura, recuerda que por muy oscura que esté la noche, siempre, siempre la luz de Dios va a penetrar tu alma, tu corazón, y puede penetrar no solamente nuestra alma y corazón, sino el alma de cualquier ser humano, porque la salvación es poder de Dios para salvación, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién lo pudiera creer? ¿Quién pudiera creer que un hombre perdido, encadenado, esclavizado por el pecado, en las drogas, yo qué sé, ahora en la presencia de Dios adorándole por toda la eternidad? Eso solamente lo hace el Señor, solamente lo hace nuestro Dios. Y por eso la gloria de Dios es mucho más grande, no solamente desde cuando Él creó todas las cosas, sino que ahora es mucho más grande, porque tú y yo, hombres y mujeres de cualquier raza, de cualquier edad, adorándole por toda la eternidad, juntos como un pueblo, naciones enteras adorándole, eso solamente lo hace este Dios grande y maravilloso. Amén. Padre, te adoramos esta mañana, te exaltamos. No hay nada más que decir, Señor, sino simplemente doblegar nuestro corazón, Señor, delante de ti y decir gracias. Gracias, Señor, porque siendo lo que éramos, Señor, estando perdidos, Señor,
estando alejados de ti, un día, Señor, la luz del Evangelio, tu palabra, Señor, llegó a nuestra vida y usaste un hombre, una mujer, una persona que nos compartió este precioso y glorioso Evangelio, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Señor. Señor, que esta mañana podamos apreciar un poco mejor lo glorioso, la riqueza, la sabiduría, el poder que están allí a nuestro alcance, Señor, en la persona de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por cada una de las personas que has traído esta mañana para escuchar este glorioso Evangelio, Señor. Nuestra oración, nuestra súplica, Señor, es que tú penetres la mente, el corazón, atravieses, Señor, como lo hiciste un día, alumbrando con la luz de tu palabra, Señor, estos corazones y los vuelvas a ti, Señor, y sean personas que nazcan de nuevo, Señor, y que confiesen tu nombre para el perdón de sus pecados y ahora sean tus hijos y ahora pertenezcan a la familia de Dios y ahora puedan adorar y regocijarse en este Dios santo y maravilloso que lo ha hecho todo por nosotros. A ti la gloria, a ti la honra, ahora y para siempre. Amén.